parece si iniciamos con la clase? Hoy tenemos la clase de... eh, bueno, no sé si les di mal el tema, se me hace que sí, pero el libro no. Es Planteamientos Generales, Componentes Básicos de una Propuesta de la Evaluación de Programas Educativos, ¿no? Que era de la página 274, en realidad desde la 273 hasta la 278. Bueno, con respecto a esta evaluación de programas, ¿no? De programas educativos. Ya hemos visto varias cosas dentro de los programas educativos, como, o la evaluación de los programas educativos, como por ejemplo, eh, el tema general de la educación como objeto de conocimiento de investigación, que recuerdan que vimos esta parte de la educación como arte y nos enfrascamos en una discusión de por qué la educación sí debería de ser arte, ¿no? Y también leyendo la lectura nos dimos cuenta que también el arte es parte fundamental de la educación en nuestros espacios educativos. También hablamos de la educación como ciencia, ¿no? Cómo es que la educación también tiene que o debe de buscar esas estrategias, esas metodologías para tomarla con la rigurosidad de la ciencia. También hablamos de la educación como tecnología, es decir, aquí fue donde salió lo que ustedes me comentaban de las tendencias educativas, cómo es que nosotros vamos buscando nuevas formas o nuevas estrategias, nuevos modelos que se vayan acoplando a las tecnologías de la información y la comunicación, o cómo es que lo usamos nosotros mismos dentro del aprendizaje, ¿no? También vimos que es la educación un campo heterogéneo y multidisciplinar donde recordamos que la educación no tiene que ser homogénea, sino más bien tiene que ser heterogénea, enfocada a cada uno de los discentes que se encuentran en nuestros espacios educativos, ¿no? Y además que debe de tener una multidisciplinariedad extensa, es decir, que no solo conozcamos de una disciplina, sino podamos conocer de más disciplinas. Justamente hablábamos bueno, antes de que llegaran, hablábamos con su compañera Gise y nos decía que está estudiando otro tipo de lenguaje, ¿no? Porque se da cuenta que hace demasiado sentido, ¿no? Sobre todo nosotras que somos o vamos para la pedagogía y que nos podemos encontrar con algún, eh, algún inconveniente dentro de la escuela y ese inconveniente pues podría ser bien intervenido si nosotros tuviéramos otros tipos de conocimientos. ¿No? Claro que el conocimiento que se aprende no se aprende de la noche a la mañana, sino que lleva un tiempo. Y en ese sentido es un conocimiento diferente, es decir, heterogéneo, pero también es un conocimiento multidisciplinar, es decir, no solamente está aprendiendo de pedagogía, sino ahora también está aprendiendo eh, otras alternativas educativas y en ese sentido la educación como campo heterogéneo y multidisciplinar. Y después nos enfrascábamos un poco en la evaluación de programas y la mejora de la actuación pedagógica. Eh, Hemos hablado mucho de la evaluación y en este sentido la evaluación la íbamos a poner precisamente con respecto a los programas educativos que se nos proporcionan, es decir, los planes y programas. Pero en este sentido, desde el ámbito de la producción del currículum, es decir, qué cosa es o qué cosas son lo que en realidad se va a evaluar en este plan y programas o en este currículum, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se están usando, los temas que se están usando?
cómo ha sido la investigación con respecto a la evaluación en estos aspectos y por qué se evalúa, ¿no? Y finalmente, bueno, lo último que hemos visto son los conceptos básicos con respecto precisamente a los programas, qué es lo que debemos de entender nosotros por programas educativos, por qué estos programas se realizan, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que deben satisfacer, ¿no? Y bueno, no era precisamente en esta materia, pero se relaciona mucho con respecto al diseño curricular, la evaluación, ¿no? Precisamente evaluar el programa, es decir, evaluar el programa tendría que ser en este sentido implementado, ¿no? Para que lo podamos evaluar y no solamente una evaluación, sino que estar evaluando continuamente, ¿no? Para seguir modificando lo que sea necesario modificar o actualizar, ¿no? En ese sentido de ir innovando los currículums o los programas que nos proponen. ¿Dónde se evalúan estos programas? Bueno, primeramente hay una evaluación dentro de eh, el equipo que está encargado de hacer los programas, ¿no? El equipo de expertos y posteriormente en la aplicación, ¿no? En la implantación o en la implementación de estos programas en algunas escuelas que nosotros habíamos llamado como escuelas piloto, ¿no? Que finalmente se iba a ver si efectivamente en la práctica estos programas eran lo ideal para el conocimiento de nuestros estudiantes o discentes, ¿no? Y llegamos a la unidad 4, ya estamos en la unidad 4 y hoy vamos a ver los planteamientos generales, componentes básicos de una propuesta para la evaluación de programas educativos y vamos a trabajar los componentes de la propuesta y las líneas generales de la propuesta. Es decir, bueno, ahorita les doy la participación, pero tendría que ver con la propuesta en el sentido del programa, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que debe de tener la propuesta? ¿Por qué esa propuesta es importante para hacer el planteamiento de un programa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de GISE, que está estudiando este lenguaje de señas, quizás llegue a un espacio educativo más adelante y si desde ahora se está dando cuenta que manejar este lenguaje de señas es muy importante, no porque tenemos en nuestros espacios educativos a niños y para no sentirse excluidos los niños, ¿no? Imaginemos, si para un adulto es difícil no encajar, ahora imaginemos un niño. Imaginémonos, por ejemplo, que no podemos hablar y no podemos escuchar, o a lo mejor sí podemos escuchar, pero no podemos hablar, y vamos a la tienda y el de la tienda no nos entiende. No porque sea grosero, sino porque simplemente no está educado en ese sentido. Y entonces quizás Gise, en este sentido de un planteamiento con respecto a los componentes básicos de una propuesta, hace toda esa propuesta, ese planteamiento, argumentando por qué es importante este lenguaje de señas que se implemente en nuestros espacios educativos ya como parte del currículum, ¿no? Como parte del currículum. Eh, y justifica bien cuáles son esos componentes necesarios, es muy probable que bueno, en ese sentido, en algún futuro alguien dijera, sí, es muy importante que se pusiera este apartado en nuestros espacios educativos, ¿no? O también como meter esta parte de la interculturalidad, debido a que nosotros en nuestro país somos muy interculturales, ¿no? Somos de demasiadas o de muchas culturas y en ese sentido, bueno, también tendría que estar como parte del currículum
desde los primeros planes y programas, ¿no? Que me parece que ya hemos visto que cuando menos se ha insertado en estos currículos o en estos planes y programas desde la primaria, ya la lengua indígena como primera lengua o como segunda lengua, ¿no? En este sentido de los contextos rurales o de los contextos indígenas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se implementan otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, los o las compañeras que también platicábamos hace algún tiempo, que saben hablar una lengua originaria y les contratan de manera rápida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a enseñar en una primera lengua o van a compartir sus conocimientos en una primera lengua que es una lengua indígena. Llámese Totonaco, Náhuatl, Mije, Otomí, etcétera. Y en ese sentido, bueno, los planes y programas. Permítanme. Cayó de cabeza. Sí, bueno, ya ni me acuerdo qué cosas les estaba yo comentando. Este, pero bueno, ese es digamos, ese es lo que tiene que ver en cierto sentido con este planteamiento generales de los componentes para una propuesta de evaluación, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera participar con respecto ya más a fondo a la lectura que se propuso. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Pues yo. Adelante, Gise. Bueno, creo que la lectura nos hablaba de los componentes básicos para una evaluación de programas. Sí. Nos daba, creo que una propuesta nada más, era una forma en que ellos proponían, que proponen que se evalúe un programa, pero pues pueden utilizarse, yo creo que diferentes. Claro, sí. Formas. mm, eh, bueno, nos hablaba de algunos elementos que se tenía que considerar. Me parece que era primero lo educativo como referencia constante. Donde todos los objetivos, todos los recursos deben ser educativos, que no sean manipuladores o algo así, me parece. Luego el tamaño, amplitud del programa, es decir, que no todos los programas duran un año, puede ser un programa, no sé, de algunos meses o incluso hasta de una semana. Y todo eso va a implicar tienen que considerarlo para poder plantear la metodología que vas a utilizar. También la complejidad del programa, es decir, cuáles son los objetivos y qué tan complejo, vaya la redundancia, es conseguir esos objetivos.
Estatus del evaluador, es decir, estatus del, ¿quién es el que va a evaluar tanto a sí mismo como el programa en sí? Nos dice que está más orientado a una autoevaluación que sea continua y pues, centradas en la mejora. Las unidades de análisis nos habla de pues de todo lo que va a influir en dicho programa, como podrían ser el aula o o a qué nivel va dirigido o algo así, ¿no? También encuentra lo que es el programa y su evaluación. Nos dice que habiendo un programa siempre se tiene que plantear una evaluación, ¿no? Cómo es que se va a evaluar dicho programa. Ya que muchas veces se plantea el programa, pero no se realiza una evaluación considerando qué tipo de programa se estableció, ¿no? Entonces también es importante eso. También la información que se requiere recoger. Nos dice que habla de la constatación de lo que se considera datos pues recogidos de lo que fue la evaluación. Pues ya sabemos que nos permita mejorar el programa como tal. Y luego nos hablaba, me parece que de los componentes de la propuesta. En relación de lo que el programa que se va a plantear y la evaluación que le corresponde a ese programa. Los elementos que se tienen que tomar en cuenta es el programa en cuanto tal y por lo tanto todos los componentes que conlleva este programa, que son los objetivos, los contenidos, los medios y los recursos que se van a utilizar. El programa en proceso de su implantación y desarrollo, es decir, dónde se va a implementar y cómo es que se va a implementar. Y un programa como una realidad llevada a cabo en una nueva aplicación, me parece, y un programa como una realidad dinámica. En relación a lo que es la evaluación del programa, me parece que era función o funciones de tanto del programa como de lo que es la evaluación, la metodología que se va a utilizar, es decir, las técnicas o el diseño apropiado de dichas técnicas o plan para lo que es la evaluación, los métodos que se van a utilizar, momentos en que se realizará esta evaluación y todo lo que conlleva. También se encuentra el informe, es decir, una vez recogidos los datos o se genera pues un informe de los resultados, pueden ser
comunicados tal vez en un debate o en diferentes actividades en las que se informen pues de esos resultados de la evaluación realizada a dicho programa. Nos hablaba de las 4 líneas generales de la propuesta evaluativa, que en el primer momento se hacía énfasis a la evaluación del programa en cuanto a tal, que va a abarcar a todo el programa en su totalidad, es decir, de una manera global. Y pues genera grandes aportaciones a la mejora y a la optimización de lo que es el programa. Y ya nos mencionaba cuál era la finalidad, la función, la metodología que se iba a utilizar, así como la información que se iba a recoger, los criterios que se estaban utilizando, que en la mayoría eran la calidad, suficiencia y calidad técnica del programa o la coherencia o congruencia, y la viabilidad del programa y la evaluabilidad de dicho programa. En el segundo momento, evaluación del proceso de implantación del programa, pues lo mismo, nos decía cuál era la finalidad. Y creo que todos estos momentos, junto con el tercero, que también es evaluación de los resultados en la aplicación del programa, y el último, que es institucionalización de la evaluación de los programas, pues permite, como ya lo habíamos mencionado, una mejora en el programa que se va a o que se plantea, ¿no? Tanto lo que se tiene que considerar de manera global, como en la evaluación de cómo se va a implantar dicho programa o cómo se va a llevar a cabo su desarrollo de dicho programa. Y todo esto con la finalidad, pues, de la mejora, ¿no? En estos programas, como hablábamos anteriormente. Los programas tienen que ser de cierta forma flexibles para que se puedan adaptar a los diferentes contextos que existen, porque muchas veces solo se plantea un plan y programas para en general, y no se toman en cuenta esas tal vez dificultades o ventajas que tienen los diferentes lugares, ¿no? O los diferentes contextos. Okay. Entonces, pues es eso, la evaluación de todo el proceso desde que se va a establecer, cómo se va a implantar y todo lo que conlleva un programa y su evaluación para la mejora. Ok, muchas gracias, Gise. Sí, en general, bueno, lo vemos aquí de manera muy rápida, de manera muy breve. Sin embargo, se lleva todo un proceso, ¿no? Es decir, crear un programa no lo puedes crear en un mes, sino tiene todo un proceso de construcción y por lo general está trabajado en un periodo de tiempo largo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el periodo de tiempo que se debe de usar es de un año, ¿no? Y bueno, necesitamos tener ciertos contextos educativos. Es decir, ya hablamos en algún otro momento que este planteamiento de programas, ¿no? Se hace de acuerdo a las necesidades o a lo que necesite cada uno de los espacios educativos en general, ¿no? O el Estado o la nación, ¿no? En muchos espacios educativos, por ejemplo, en el espacio educativo del bachillerato,
no existe solamente un programa de bachilleratos, ¿no? Sino que existen varios tipos de programas porque existen varios espacios, ¿no? Porque existen varios espacios en el sentido de lo educativo, ¿no? Por ejemplo, está el bachillerato general, está otros bachilleratos que están, por ejemplo, en Tlaxcala, como el CECITE o el COBAED, me parece, y son modelos diferentes de aprendizaje o tienen planes o propuestas de, eh, de programas diferentes y en ese sentido se trabaja precisamente con esto que acaba de comentar su compañera. En realidad, estas propuestas o estos modelos lo que hacen es precisamente proponer un camino a seguir en este sentido de lo curricular, ¿no? En este sentido, se tiene que hacer una propuesta mediante un diseño para la implementación, ¿no? El desarrollo y precisamente la evaluación de estos programas que se están proponiendo. Estos programas forzosamente deben, como en el plan y programas que usamos nosotros, o las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, incluso nosotros dentro de la universidad y en las maestrías y en los doctorados y en los postdoctorados, necesitan tener precisamente objetivos a los que afianzarse, ¿no? En ese aspecto no podemos crear o proponer un programa que no tenga un objetivo específico de aprendizaje que querramos lograr alcanzar, ¿no? Y bueno, que estos programas se puedan interactuar específicamente con este factor humano, ¿no? Es decir, que, que esté orientado al contexto en el que nos encontramos. Es difícil hacer un programa específico para cada uno de los espacios educativos en los que nos encontramos, porque tenemos valores diferentes, porque tenemos culturas diferentes, porque tenemos formas diferentes de ver el mundo o de actuar. Sin embargo, sí se intenta, cuando menos, proponer un espacio educativo o un programa educativo que se asiente en objetivos y en valores generales que todos y todas tenemos eh, en nuestro país. Y como bien lo comentaba su compañera Gise hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para esta propuesta de programas? Pues en primera, saber cuál va a ser el tamaño o la amplitud del programa. Es decir, es un programa para bachillerato, puede ser un bachillerato estatal, puede ser un bachillerato federal o puede ser, digamos, un COBAED, etcétera. En el caso de nosotros en el bachillerato, se empezó a hacer un programa específico para estos espacios educativos más rurales, ¿no? Y entonces nosotros teníamos un plan y programa, ¿no? Diferente al plan y programa que se propone desde la SEP, ¿no? Al Plan General de Bachilleratos. Eso implicaba que estuviéramos en un principio, cuando manejábamos el primer programa, el oficial, por decirlo de alguna manera, y después se nos propone otro programa, ¿no? Otro programa estatal creado por o propuesto por el gobierno de Rafael Moreno Valle y que iba a seguir avanzando con su esposa, ¿no? Teníamos el problema de que necesitábamos forzosamente seguir trabajando con el programa federal viejito, ¿no? O el programa federal en turno y un programa estatal de bachilleratos. Es decir,
Los jóvenes se estaban formando en dos programas diferentes. Los que venían de primer semestre se formaban en el programa estatal de bachilleratos y los que iban de tercer semestre en adelante estaban formándose en el programa federal, que después cambia ese programa federal con las nuevas implementaciones que hicieron, ¿no? Y que, bueno, en un tiempo nosotros no tuvimos ese problema porque seguimos sacando a esas generaciones con el plan y programas estatales, ¿no? Sin embargo, ahora que estamos regresando al programa federal, porque el programa estatal dejó de funcionar, ya no está, sigue siendo válido, pero ya no está siendo empujado por obvias razones, ¿no? Porque sus autores ya no existen más, al menos en este contexto mexicano. Y bueno, es otro problema porque hay que estar manejando de nueva cuenta dos programas. Y en ese sentido, lo que tiene que ver con el tamaño y la amplitud del programa. Es decir, podemos hablar desde un programa estatal que no es tan grande y que solamente se usa en el estado, o podemos hablar de un programa federal, ¿no? Y esto tiene que ver también en este sentido de que así como estos programas, estas dos caras que les propongo, les pongo en esta explicación o en este comentario, así también podemos estar usando varios tipos de programas, ¿no? Por ejemplo, aquí los que pone la lectura es que pueden durar un mes, pueden durar un año, pueden durar un ciclo, pueden durar, etcétera, dependiendo de la propuesta que se haya realizado, ¿no? En ese sentido, por eso les ponía estos ejemplos del programa federal y del programa estatal. El programa estatal se supone que ya se iba a implementar, ¿no? En el caso de nosotros, y lo implementamos, me parece que por 2 generaciones o 3 generaciones, y ahora los nuevos alumnos están usando el programa federal, el que de por sí está propuesto por la federación. Y en ese sentido tiene un tamaño, tiene una duración, ¿no? O tiene una amplitud el programa. Bueno, la otra cosa que comentaba su compañera Gise era la complejidad precisamente del programa. Bueno, la complejidad tiene que ver no con que sea difícil o sea fácil, sino más bien con los objetivos que se quieren alcanzar con respecto a ese programa, ¿no? Y en ese sentido, la complejidad que se va a hacer para realizar ese programa, ¿no? Para realizar ese planteamiento, para realizar esa formulación. Porque necesitamos ver en esa complejidad no solamente la complejidad de cómo se va a realizar el programa, sino también dentro de esa complejidad necesitamos ver las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se van a aplicar en ese programa propuesto, los libros, las lecturas, los artículos que se van a usar para que podamos tener una base teórica y poder explicar ese programa. Y bueno, también debe haber profesores o profesoras especializados en ese tipo de programas que se van a implementar. Y pues la evaluación. ¿Cuáles van a ser las estrategias que van a permitir evaluar ese programa? En ese sentido, la complejidad. En ese sentido de los objetivos que se quieren lograr con esos programas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, bueno, no sé si han leído algunos otros programas, pero desde nuestra experiencia, desde que empezamos en la primaria,
y que nos acordamos, si recordamos bien, si hacemos memoria, seguramente vamos a ver, si comparamos con los libros de ahora, vamos a ver que la complejidad con respecto a los planes y programas es menor, ¿no es cierto? Los jóvenes de ahora, los niños de ahora, no tienen tanta complejidad como nosotros en su momento, ¿no? De hecho, por ejemplo, en matemáticas te ponían un ejercicio de matemáticas, obviamente, de reflexión, donde tú automáticamente, o bueno, tú, de acuerdo a esa reflexión que hiciste del texto, vas a sacar los datos y vas a sacar los valores para poder hacer entonces tu operación. Y ahora es un poco más sencillo, ¿no? Ya se les da mucho más fácil este proceso matemático. Entonces, la complejidad con respecto a los objetivos o los objetivos mismos han ido aminorando. Y bueno, aunado a eso de que ahora tenemos otros instrumentos que nos pueden apoyar en ese sentido, como son precisamente la calculadora o el teléfono celular, etcétera. Bueno, la complejidad se hace mucho más básica, ¿no? Es decir, imaginemos que necesitamos resolver una raíz cuadrada. Ahora la raíz cuadrada la hacemos en la calculadora, pero si la ponemos a hacer de manera manual, entonces ahí ya perdemos esa, digamos, esa facilidad de resolver ese problema. Bueno, está la evaluación, ¿no? Está la evaluación en este sentido del evaluador, ¿no? Es decir, es el que va a proponer estas evaluaciones o estas autoevaluaciones, ¿no? Por parte de o a los expertos, a las expertas que están haciendo este plan y programas, ¿no? De manera continua, como lo decía su compañera Gise. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que pueda precisamente mejorarse esa propuesta educativa, ¿no? Y en este sentido, las propuestas de evaluación que se hacen no solamente son sumativas, sino que son formativas, ya lo decía al principio, son autoevaluativas, es decir, se intentan poner todos los tipos de evaluaciones que sean necesarios para que precisamente el programa sea lo más acorde a la realidad objetiva en la que vamos a estar trabajando, ¿no? Bueno, estas evaluaciones me van a servir específicamente, como ya lo hemos visto en varios espacios, en obtener información. ¿Para qué queremos esa información? ¿No? ¿Para qué necesitamos esa información? Bueno, pues para ver si lo que se está evaluando tiene coherencia con los objetivos, ¿no? Si esos objetivos sí que son relativos o tienen que ver con lo que se está aprendiendo, ¿no? Es decir, necesitamos triangular esa información con la evaluación y con la obtención de los conocimientos que estamos alcanzando en ese sentido. Y bueno, para esto, varios componentes, como ya los había comentado su compañera, en este sentido de los componentes del programa, que tiene que ver precisamente con la implantación del mismo y el desarrollo y cómo se va evaluando ya en esta implantación o en esta implementación. Es decir, una vez que ya hayamos hecho el programa, el planteamiento del programa, ¿no?
ponía yo el ejemplo, el de proponer que se ponga como materia obligatoria en nuestros espacios educativos, ya sea el lenguaje de señas o la interculturalidad como una materia del tronco común. Bueno, digamos que ya pasó todo ese proceso anterior, ¿no? Ya pasó todo ese proceso anterior, ahora viene la implementación, ¿no? En esta implementación es donde se sigue evaluando, ¿no? Donde se sigue evaluando y se ve si es que va con la realidad de estos espacios educativos, ¿no? Con la realidad de estos espacios educativos. Cuando dice en una nueva aplicación, es decir, cuando se aplica este plan y programas o este programa, cuando se aplica en un espacio educativo y dentro de este espacio educativo se van puliendo las necesidades de ese plan. Por eso habla de que debe de ser en una realidad dinámica. Cuando hablamos de una realidad dinámica, hablamos de que el espacio, el contexto donde estamos o donde vamos a aplicar ese programa, no se queda en stand-by o no se queda quieto. Siempre hay un proceso de cambio, siempre está en transformación, siempre está en movimiento y en ese sentido se evalúa para ver si necesita ciertos cambios. Por eso es que decía su compañera que debe de ser un programa que específicamente sí, ya pasó todos estos filtros, pero que debe de ser flexible. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos ahí poner esa parte teórica en la práctica, ¿no? Y buscar metodologías, buscar estrategias, ¿no? Que tengan que ver con el propio programa, ¿no? Ya en la implementación, ¿no? Y esa implementación del programa en esta realidad dinámica, en este constante cambio, ¿no? Me va a provocar también nuevos datos. Y esos nuevos datos los vamos a obtener, claro, con la evaluación, ¿no? Y, y en ese sentido, la evaluación de si es que si cumple su función o las funciones que está cumpliendo o deja de cumplir. En ese otro sentido, si es que en el caso de la metodología aplicada es la correcta o necesitamos buscar otras metodologías. Si hay referentes técnicos de calidad, es decir, si estoy alcanzando los objetivos, si se está implementando de acuerdo al diseño del plan, de acuerdo a la evaluación que se está que ya pasó, ¿no? Es decir, buscar métodos, buscar complementariedad. ¿Qué es lo que le hace falta a esos planes, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta a esas propuestas de planes? Y en ese sentido, en la aplicación de estos planes, obviamente nos vamos a encontrar con cosas que no conocemos o con otros aspectos de la vida cotidiana en la implementación de esos proyectos, de esos planes, de esos programas y nos va a empujar inevitablemente a la investigación, es decir, a buscar más información. No solamente información de la evaluación, no solamente datos duros, sino datos subjetivos también ya dentro de la implementación que vamos a poder recoger con la evaluación, pero además necesitamos investigación, es decir, complementariedad de la información con respecto a esta implementación, o al menos así tendría que ser, ¿no? Y esta investigación, esta información nos va a proponer nuevos instrumentos, nuevas técnicas, nuevos criterios, vamos a poder analizar la información, ¿no? Vamos a poder tener nuevas referencias
que me van a permitir apreciar de manera real, de manera global, ¿no? Si está funcionando o no está funcionando este programa. ¿Para qué? Pues bueno, para poder tomar decisiones. Con toda esa información vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Para la mejora o la innovación de ese programa que estamos aplicando o finalmente ver si funciona o no funciona. Y eso lo vamos a dar precisamente en un informe, ¿no? Para que se pueda, pues para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo mal, cuáles son los espacios que no tienen ese conocimiento y buscar la pues el resarcir precisamente esos espacios. No sé si me voy explicando con esto de los planes, bueno, del programa, ¿sí? Más o Sí, menos. profe. Ok, muchas gracias, Avi. Bueno, y luego habla de la evaluación. Sale que tiene una finalidad, que tiene una función, que tiene una metodología, que hay que recoger información, que debe de tener criterios, ¿no? Es decir, todo esto se va a repetir en los distintos momentos, que me parece que son 3 momentos, ¿no? Pero ¿por qué se repiten? Porque son distintos momentos de la creación de los programas, ¿no? El primer momento es precisamente cuando el programa ya está creado y se fija o hay una evaluación con respecto a la finalidad del programa específicamente. Es decir, si ese programa que voy a aplicar, es decir, si este programa que quiero meter al currículum, digamos, interculturalidad desde primero de primaria hasta bachillerato, si es viable en la práctica, sí me va a dejar algo de conocimiento, ¿no? Y si es posible su evaluación, ¿no? Sí puede ser evaluado. Y en ese sentido, bueno, una vez estableciendo la finalidad, por qué lo estoy haciendo, entonces lo podemos aplicar. ¿Cuál es la función? En este caso habla de la función formativa, ¿no? Bueno, ¿por qué habla de la función formativa? Pues específicamente porque lo que yo quiero con ese programa es que el estudiante, el discente, se vaya formando en ese programa específico, ¿no? En este sentido, en la interculturalidad. ¿Por qué? Bueno, pues para que el discente o el alumno, ¿no? El estudiante vaya comprendiendo en esta formación periódica que todos y todas tenemos precisamente los mismos derechos, las mismas obligaciones y que todos somos seres humanos. No importa que tengamos una discapacidad, ¿no? Lo importante es que vayamos mejorando. Ahora, en ese sentido, también el que implementa este programa tiene que ir tomando decisiones, tiene que ir mejorando o innovando el programa de acuerdo a las evaluaciones que se estén realizando dentro de los espacios donde se aplica. Y en ese sentido también se usa en ocasiones la, eh, la evaluación sumativa, ¿no? Como para saber qué tal vamos de manera sumativa. Ahora, las metodologías existentes para implementar un programa es esta metodología de la técnica Delphi. Esta, no sé si ustedes la vieron en diseño instruccional, pero se ve ahí en diseño instruccional. Entonces, es muy posible que regresemos a esta técnica Delphi pues a revisarla y a ver qué nos puede aportar.
es muy posible que nosotras no nos vayamos a dedicar a realizar planes y programas, sino más bien los utilicemos, ¿no? Del currículum que nos envíen, pero bueno, siempre es importante conocer estas metodologías. Ahora, con respecto a recoger la información, bueno, siempre es importante estar en constante evaluación, ¿no? Para recoger la información y esos datos procesarlos y, pues bueno, poder incluir algunas soluciones a estos planes. Ya hablamos de la finalidad, ¿no? Y de la función que tiene que ver un poquito con los criterios de calidad, de pertinencia y de realismo. Es decir, yo voy a proponer un plan o voy a hacer una propuesta de un plan, pero este plan debe tener una calidad, ¿no? En su creación, pero además debe de ser pertinente. Necesito justificar que realmente esto que estoy proponiendo se va a poder implementar en esos espacios, ¿no? Se va a poner a implementar en esos espacios y que sea real, ¿no? Que sea un problema o que sea un plan que realmente se necesite en nuestros espacios educativos. Y bueno, suficiencia. La suficiencia tiene que ver con los apoyos, con los medios, con los recursos, ¿no? Para poder alcanzar esos objetivos propuestos dentro de nuestro plan o de nuestra propuesta, ¿no? Además, claro que una nueva propuesta necesita ciertos compromisos. ¿Ciertos compromisos de quién? Pues en primera instancia del que está haciendo la propuesta, que seguramente los tendrá, por eso está haciendo la propuesta, y en segunda instancia de los que van a aplicar esa propuesta, ¿no? Esa propuesta educativa. Es decir, necesitamos nosotros los docentes, perdón, tener una formación previa con respecto a esa propuesta, que se supone que es una propuesta nueva. Pero además necesitamos implicarnos en esa propuesta. Y finalmente necesitamos estar comprometidos con la misma. Sin estas tres, partes, va a ser muy difícil que un plan y programas salga adelante. Por ejemplo, ya hablábamos nosotros de la planeación en algunas clases anteriores y decíamos que la planeación muchos de nosotros las hacemos porque no hay de otra, ¿no? Hay que hacerlas, pero lo que yo hago en la planeación no se compara o no es acorde a lo que yo realizo en el salón de clases, ¿no? Y ahí no hay un compromiso, ¿no? Lo que hay es que pues tengo que hacerlo y bueno, ni modo, lo hago. No hay una aplicación real, ¿no? Y en ese sentido sí es importante que estos planes los podamos ver primeramente, que haya una formación previa, que el docente que los va a aplicar tenga un compromiso con esa propuesta como tal y que haya una implicación, ¿no? Que yo me ponga a investigar más sobre ese tema en específico. Y bueno, la calidad técnica, que técnicamente esté muy bien hecho, que haya coherencia en lo que se está haciendo, es decir, en el programa que se está proponiendo, que haya coherencia en este sentido teórico, que tenga buenas bases teóricas y que cumpla con las necesidades específicas de los espacios en donde las vamos a implementar, es decir, que haya coherencia. Ya hablamos de la viabilidad, ¿no? Que sea viable. Y finalmente, que también lo mencionó su compañera Gise, la evaluabilidad. Es decir, que este plan y programas pueda ser evaluable, ¿no? Pueda ser evaluable.
¿Para qué? Para que me pueda tomar información, ¿no? Y pueda tomar entonces con esa información decisiones para el mejoramiento o siempre en mejoramiento, y esto lo repitió varias veces su compañera, siempre en mejoramiento eh, del plan, ¿no? Porque finalmente lo que queremos alcanzar es precisamente el conocimiento significativo de nuestros estudiantes, ¿no? En este caso no estamos metiendo todavía a los estudiantes, en este caso solamente estamos trabajando con los expertos que están haciendo este tipo de propuestas y por eso es que se habla de estos temas, ¿no? Y bueno, hay un segundo momento, ¿no? Hay un segundo momento donde se repiten los espacios a evaluar, ¿no? Que eso quiere decir que por eso es que los planes y programas no se implementan tal cual, sino se evalúan y se reevalúan, ¿no? Y un tercer momento que también es una evaluación, ¿no? Con respecto a el plan o el planteamiento del programa que se trabaja. Y es hasta el cuarto momento, en donde ya se institucionaliza, es decir, ya hay una institucionalización de la evaluación del programa, ya hay una forma y entonces ya lo vamos a ir aplicando, ¿no? Lo estamos aplicando eh, y en ese sentido se evalúa constantemente, pues con el único fin de una mejora continua. Es decir, nosotros también o nosotras también seguramente que nos vamos evaluando poco a poco en este sentido de esta mejora continua. Entonces, bueno, no sé si me expliqué del todo. ¿Tienen alguna duda, alguna preguntita con respecto a estos planes o a estas propuestas? Obviamente de planes y programas, del currículum, ¿no? Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí la clase. Vamos a leer, no sé si quieran que les vuelva a mandar el archivo, pero es el archivo que ya leyeron. Y vamos a leer de la página 278, que es ya la problemática, hasta la 283. ¿Sale? Hasta la 283. De la 278 hasta la 283, que ya hablaríamos con respecto a esto, a la problemática. Y es muy posible que veamos después de estas clases, que veamos uno o dos modelos que tienen que ver precisamente con la creación de este diseño instruccional o de la creación de currículums o de planes y programas. Bueno, ya no di participación a los demás y a las demás. No sé si quieran tener una participación. Si quieren, está el tiempo disponible y si no, le dejaríamos aquí. ¿Alguien desea participar? Adelante, Abby. Pues nada más como para, em, como una especie de conclusión, Ok. pues creo que pues estos programas son más como, bueno, son eso, más que nada una propuesta de aprendizaje. Ujú. eh,
pues de cierta forma podemos decir que está relacionado con la planeación, es decir, que pues está orientada a pues a tomar decisiones con respecto a pues a un logro de ciertos pues resultados de aprendizaje y pues que no es, digamos, como forma de acreditación, sino como para, eh, mm, como para satisfacer una necesidad. Ujú, Eh, es decir, que pues sí tiene ciertas especificaciones o ciertos cumplimientos que eh, pues se deben tomar en cuenta para, pues para que esté, pues sí, al máximo y, y pues sí, que siempre buscamos la eficacia de estos programas, eh, también complementadas pues por las competencias que tienen pues los profesores y también los alumnos eh, al, pues, al practicar estos o llevar a cabo estos programas. ujú. Y pues sí, Ok, muchas gracias, Avi. Sí, en general, para que nos demos cuenta que realizar una propuesta de un programa educativo no es nada sencillo, ¿no? Y que debemos de pasar por varias metodologías o por varias revisiones. Aunque, como bien lo comentaba su compañera Gise, esta es una propuesta, ¿no? Hay otras formas de hacer este tipo de construcciones del currículum o este tipo de propuestas educativas, ¿no? Esta solamente es una visión de una manera de hacerlo, pero hay muchas otras maneras de poder hacer este tipo de, pues válgase la redundancia, de propuestas educativas que siempre van con el fin de mejorar el conocimiento de los educandos, ¿no? En ese sentido, los objetivos educativos de los mismos. Bien, muchas gracias, Avi. Compañera Gise, compañera Itzel, ¿desean complementar algo o le cerramos aquí? Bueno, supongo que le cerramos aquí. Em, ya les digo, se les queda de la misma lectura, se les va a quedar el de la página 78 a la 283 y nos veríamos en la siguiente clase. ¿Sale? Nos vemos, cuídense mucho, un abrazo y pues bonita tarde. sí, profe, gracias igualmente. Hasta luego. Sí, profe, hasta luego. Nos vemos, Gise.